Una hermosa estudiante fue a una discoteca y jamás regresó. Al día siguiente, su cuerpo brutalmente mutilado fue encontrado al borde de la carretera. ¿Qué le sucedió a la joven y quién es el verdadero responsable de su espantosa muerte? No te lo vayas a perder. Los psíquicos revelarán una escalofriante conspiración. Estás viendo Investigaciones Psíquicas, un canal de historias verdaderas y asombrosas. Aquí personas que se hacen llamar clarividentes investigan fenómenos paranormales impactantes y casos criminales de alto perfil. Mi pequeño rayo de sol, mi adorado. Estas dos mujeres, Halina Smolena y Olga Bonder, son hermanas. Hace poco tiempo, ellas comenzaron a vivir juntas en un pueblo de la región de Kiev. Hace 5 años, su familia sufrió una terrible tragedia. La nieta de Halina, Ola, de 14 años, falleció. Según la versión oficial de la policía, murió en un accidente de tráfico. La niña vivía en la ciudad con sus padres, pero venía al pueblo de su abuela cada año para las vacaciones. Ella estudiaba allí, pero siempre venía aquí para las vacaciones de invierno y verano. En el último verano de su vida, Ola también llegó al pueblo. El 6 de julio, en compañía de adolescentes del lugar, se dirigió a las festividades en una aldea cercana para conmemorar la noche de Kupala. Después de eso, se celebró una discoteca. Al día siguiente, su cuerpo brutalmente mutilado fue hallado a escasos metros del camino que conducía a la aldea de su abuela. La investigación preliminar está en curso. Han pasado más de 5 años y aún se desconoce quién es el culpable de esta trágica muerte. Es un caso sin resolver. Hay muchas preguntas al respecto, pero nadie tiene prisa por encontrar respuestas. Quiero que el canalla que mató a mi nieta sea traído aquí, a estas tumbas, para que se pare y llore tantas lágrimas amargas como yo he derramado durante estos años. La investigación de este misterioso caso es asumida por la clarividente Yaroslava Fedorova y la chamán Marina Komushku. Todas las personas involucradas en el suceso se congregaron en el sitio exacto donde fue encontrado el cuerpo de la joven. Para mí es importante lo que digan los psíquicos. Nosotros queremos saber la verdad. Les suplicamos, por favor, ayúdenos en nuestro dolor. Les mostraremos el lugar donde encontraron a nuestra nieta. Aquí mismo. Aquí están sus fotografías. Ayúdenos, por favor. Ella estaba acostada con la cabeza hacia allá y las piernas hacia acá, abiertas de una forma muy extraña. Yacía sobre su lado derecho. Su pierna derecha estaba estirada, colgando sin tensión. La izquierda estaba doblada así. Sí, ella de verdad yacía así. Según el protocolo de la escena del crimen, el cuerpo de Olga fue hallado a 5 metros de la carretera. Estaba del lado derecho, con la cabeza apuntando en dirección opuesta a la vía. Tenía una camiseta negra, ¿no? Sí. Y una chaqueta y... Sí. La víctima vestía una chaqueta de mezclilla negra, pantalones vaqueros negros y zapatillas negras. Oigo un ruido en su cabeza, como si se hubiera golpeado muy fuerte la cabeza. Y tiene un gran hematoma aquí a la izquierda. Es muy posible que haya sufrido una lesión cerebral traumática. Sí, es totalmente cierto. Lo más probable es que tuviera la pierna rota. Tiene moretones aquí en la parte interna de su pierna. Tenía el muslo roto, la columna fracturada, tanto las vértebras cervicales como las torácicas. La aorta desgarrada, múltiples contusiones y hematomas. Según el examen médico forense, las lesiones que sufrió Olga podrían haber sido consecuencia de un atropello vehicular. Se alega que el vehículo se desplazaba a una velocidad considerable en la misma dirección en la que iba la víctima y la impactó por la espalda. La trajeron hasta aquí. El coche está detenido allí y la trajeron en brazos hasta aquí. ¿Qué es lo que sugiere la clarividente? Según la versión oficial, el accidente tuvo lugar precisamente en el mismo sitio donde fue encontrado el cadáver. Su parte delantera está bien limpia, sin arena ni suciedad. No veo un charco grande de sangre. No había rastros de sangre en el lugar donde se encontró el cuerpo.
La parte superior frontal del cuerpo de Ola, así como su vestimenta desde el cuello hasta la cintura, se encontraban en efecto impecables. Tampoco se detectó ninguna mancha de sangre en lo que se conoce como la cama del cuerpo, es decir, en la superficie del suelo directamente debajo de ella. Pero, ¿qué significa todo esto? Si la chica fue atropellada por un coche, debería haber quedado algún rastro en el lugar de los hechos. Cuando ella desapareció, la totalidad del pueblo se puso a buscarla. A la mañana siguiente, cuando sus abuelas se dieron cuenta de que Ola no había regresado a casa, inmediatamente dieron la voz de alarma. Cada vez que se quedaba a pasar la noche en casa de alguna amiga, siempre les avisaba, pero no hubo forma de contactar con Ola. Cuando se hizo evidente que ninguna de sus amigas la tenía, todo el pueblo se unió a la búsqueda. Estuvimos buscando en el bosque y por los campos, por todas partes donde creímos que podría haber estado. La trágica noticia se conoció al anochecer. El cuerpo de Ola fue hallado a las afueras del pueblo. Eran casi las 8 menos cuarto de la noche, cuando Julia me dijo a gritos que Ola estaba tirada allí. Me di la vuelta y la vi. Estaba allí tendida. Ahora apenas puedo recordarlo. Mi jardín está literalmente a 5 metros de ese lugar. Yo había estado allí al menos 3 veces. Encontraron el cuerpo donde no había estado antes. Y nadie nos tomó declaración. Absolutamente nada. Desde las 4 a.m. hasta las 8 p.m. del 7 de julio. Muchos residentes locales pasaron cerca del lugar donde el cuerpo fue hallado más tarde, incluyendo a los amigos de Ola que buscaron intensamente. El hecho de que no la encontraran sugiere fuertemente que el cuerpo fue colocado allí poco antes de ser descubierto. Cuando los familiares de la víctima llegaron al lugar, la policía ya estaba trabajando allí. El investigador no me permitió aproximarme a ella en absoluto. Cuando fuimos a recogerla al depósito de cadáveres y entramos para recoger los documentos, el médico me dijo, ¿sabes? No juzgaría a ese sinvergüenza por matarla. Eso es un accidente de tráfico. Pero sí lo juzgaría por ocultarla. ¿Qué es lo que todo esto significa? ¿Es que la chica, de verdad, murió en algún otro sitio? Debería haber habido algunas huellas o indicios. Según testigos oculares, un rastro de hierba aplastada conducía al lugar donde yacía el cuerpo de Olha. Este rastro comenzaba en un camino de tierra a unos 20 metros de distancia que discurría en paralelo a la carretera principal. Fue asesinada, escondida y luego puesta allí. Para sentir y ver con más detalle lo que pasó, necesito ir a ver tu casa. Y yo iré al cementerio. Yo te acompañaré al cementerio. Y a casa. Ola ocupó esta habitación. ¿A que no sabes lo que veo? Es un uniforme. Ella tenía un uniforme muy hermoso. Ella era una cadete. Ella se sentía muy orgullosa de ser cadete. Ella llegaba aquí siempre vistiendo su uniforme. Tu Olga se comunicaba con sus padres de una manera poco habitual. De hecho, sus padres son personas sordomudas. Mi hija y su esposo son sordomudos y han estado juntos por 20 años. El dolor que experimentan los padres con discapacidad es imposible de describir. La madre perdió completamente la movilidad de sus piernas. Su esposo se encarga de cuidarla. Por esa razón, no pudieron asistir a la reunión con los psíquicos. Hay un gran secreto. Los criminales tendieron un cebo y la policía cayó en la trampa. Ella había salido con unos amigos. No fue bien. De mal genio, se irritó y decidió irse a casa. Sí. Las chicas dijeron que esa noche ella se peleó con todos y se fue a casa. Se dio la casualidad de que Ola había decidido ir caminando al pueblo vecino. Se puso furiosa y nos dejó. Y caminó a casa por la carretera de asfalto, por la orilla del camino. Iba en bicicleta de vuelta a mi pueblo y vi a alguien caminando por aquí. ¿Era alrededor de la 1 de la mañana? Sí, la figura vestida con ropa vaquera. Era Olha. La adelanté aquí. Entonces oí un ruido sordo. Inmediatamente pensé que quizá había explotado una bombona de gas en algún sitio. Me aparté a un lado de la carretera y un vehículo pasó a toda velocidad a más de 150 kilómetros por hora. Si esta mujer realmente se encontró con Olha, entonces lo más probable es que ella fue la última en verla con vida.
Esto no puede considerarse una muerte humana, ya que su final fue de agonía y tormento. Fue un acto de crueldad inhumana, sin ninguna justificación. Según el informe médico forense, la colegiala pudo haber sobrevivido un tiempo tras recibir sus heridas, padeciendo un dolor insoportable. Los clarividentes regresaron al lugar exacto donde el cuerpo de la niña fue encontrado. Entonces, la versión oficial de la policía es que fue atropellada por un coche, ¿no? Sí, eso es lo que ellos dicen. La policía lo considera un accidente de tráfico. ¿Pero hay alguien de quien sospechen? Por supuesto. Al día siguiente de hallarse el cuerpo de Olha, Vitaly Hordienko, un residente local, fue detenido bajo sospecha de haber cometido el accidente de tráfico que supuestamente causó la muerte de la niña. Vitaly Tienes una camioneta, ¿verdad? Sí. Según la versión oficial de la policía, en la noche del 6 al 7 de julio, Vitaly Hordienko, quien conducía una Ford Transit a una velocidad de entre 60 y 70 kilómetros por hora, atropelló a Olha mientras ella caminaba por el arcén derecho en dirección al pueblo. Como consecuencia del accidente, la joven falleció al instante a causa de las heridas sufridas. Aquí, la furgoneta se salió de la carretera a la cuneta. Me fui con el coche a la zanja. Caminábamos por aquí a las 4 a.m. y vimos la furgoneta de Hordienko allí, destrozada. Según los materiales del caso, Hordienko, al volante de la Ford Transit, primero atropelló a Olha. Luego perdió el control del vehículo en la curva de la carretera. Impactó contra una valla de seguridad. El vehículo volcó y cayó en una zanja junto al lago donde los lugareños lo encontraron aproximadamente a las 4 de la mañana. El hombre mismo presentaba heridas. Así es como golpeas. ¿Una lesión cerebral traumática moderada y una nariz rota? Tras caer en la zanja, la furgoneta de Hordienko sufrió daños considerables. Resulta complicado determinar con exactitud si presentaba indicios de una colisión con Olha, puesto que cualquier pequeña prueba pudo haber sido eliminada por los daños subsiguientes. ¿Estuviste borracha? Sí, lo estaba. Honestamente, no recuerdo nada de esa noche. La policía me dijo que atropellé a la chica. Bueno, si ellos lo dicen, entonces lo hice. En la mañana del 7 de julio, cuando Hordienko fue trasladado a la sala de cirugía del hospital, estaba bajo los efectos del alcohol. El contenido de alcohol en su sangre era del 1.7%, lo que equivale a medio litro de vodka. Una dosis de esa magnitud hace completamente imposible conducir de forma segura. Hordienko de hecho tuvo un accidente de tráfico esa noche. Se salió de la carretera, chocó contra un árbol y sufrió una lesión en la cabeza. La policía documentó este hecho. Sin embargo, hay algo. ¿Por qué no fue detenido o acusado inmediatamente? Los dos accidentes no están relacionados. Olha salió de la discoteca aproximadamente a medianoche. El camino a casa no le lleva más de media hora, pero Hordienko fue visto en esa misma discoteca después de que ella ya se había marchado. Vi la furgoneta de Hordienko en la celebración de la noche de Kupala alrededor de las 2 de la mañana. Yo era responsable del equipo y su coche estaba aparcado cerca. Parecía completamente intacta sin ningún daño visible. Una de las pruebas que demostraban que Hordienko golpeó a Olha fue un cabello encontrado por la policía en el parabrisas de su vehículo. Por la mañana, la furgoneta fue remolcada hasta la casa del sospechoso. El cuerpo de la joven no se encontraba en el supuesto lugar del accidente. Solo por la tarde, después de que su cuerpo fue hallado, las autoridades vinieron a inspeccionar el vehículo. Había 4 o 5 investigadores, además de oficiales uniformados. Tenían esas linternas buscando algo, no sé qué. Luego me llamaron. Antes de que siquiera me acercara, uno gritó: «¡Aquí está! ¡Un pelo!». Pero no sé de dónde sacó ese pelo. Podría haberlo tenido en el bolsillo preparado de antemano. De acuerdo con la ley, dichas acciones de investigación deben llevarse a cabo con iluminación suficiente. Normalmente a plena luz del día y en presencia de, como mínimo, 2 testigos. Cuando se hallan pruebas materiales, el investigador debe mostrar su ubicación a los testigos.
incautarlas y describir el proceso en detalle en el... Sin embargo, el análisis del cabello hallado arrojó resultados bastante contradictorios. El análisis mostró que el cabello había sido sometido a un tratamiento químico, específicamente una permanente. Según los parientes de Olha, su cabello era naturalmente rizado y ella nunca se había hecho una permanente. Ola nunca se hizo una permanente química, era naturalmente muy rizada. Además, si la joven hubiera sido impactada por la furgoneta que conducía Vitaly Hordienko, partículas microscópicas de pintura o de cristal tendrían que haber permanecido en su cabello y en su vestimenta. Según la investigación realizada, no se encontraron micropartículas de la pintura del automóvil de Hordienko en el cuerpo ni en la vestimenta de Olha. Asimismo, no se hallaron rastros de su sangre, fibras de su ropa o piel en el vehículo de él. Estos hechos demuestran que el fallecimiento de la joven ocurrió bajo circunstancias distintas a las de la versión policial oficial. No mataste a nadie. Eso es una completa tontería. No debiste haber confesado. No recordaba absolutamente nada y fue muy fácil incriminarlo. Le tendieron una trampa. La base de pruebas de la culpabilidad de Hordienko en el accidente de tráfico era insuficiente, lo que permitió a sus abogados cambiar su medida cautelar de la detención a la prohibición de viajar. Resulta aterrador cuando un crimen tan terrible se le atribuye a, en mi opinión, un hombre absolutamente inocente. A pesar de todo, Vitaly Hordienko fue declarado culpable porque estaba conduciendo en un estado de embriaguez severa y fácilmente podría haber atropellado a cualquier persona si se hubieran encontrado en su trayectoria. Según la versión de la policía, el cuerpo de Ola permaneció aquí todo el día, ¿no es así? Esto es lo que ellos afirman. Pero veo que el cuerpo fue abandonado aquí. Veo un vehículo. Parece que la tuvieron en el maletero todo el día. Cuando el cuerpo de Olha fue hallado, ya se encontraba en un avanzado estado de putrefacción. Resulta imposible que cambios post-mortem tan acentuados pudieran haberse desarrollado a la intemperie. El olor, por supuesto, era terrible. Esto sugiere que, después de la muerte, el cuerpo de Olha fue mantenido en un lugar cálido, sin ventilación y hermético, por lo que bien podría tratarse del maletero de un coche. Veo un coche que se mueve de aquí para allá. Ola salió despedida muy lejos a causa de la colisión. La velocidad era extremadamente alta, por eso voló muy lejos. Es muy posible que un coche la golpeara. Específicamente una lata, no una furgoneta como la de Hordienko. Esto se evidencia por la ubicación de las lesiones que presentaba en sus piernas, las cuales coinciden con las superficies que sobresalen de la parte delantera de un vehículo de pasajeros. La mujer que supuestamente vio a Ola alrededor de la 1 de la mañana también está convencida de que fue atropellada por un coche de pasajeros. Era un coche de color claro. Ahora no recuerdo el tono exacto. Al día siguiente, una mujer del pueblo fue a cortar hierba con su hijo. Ella dijo, íbamos en coche y cerca de la barrera de seguridad vimos sangre por todas partes. El lugar donde Ola fue con mayor probabilidad impactada se encuentra a varios cientos de metros de donde su cuerpo fue hallado en una curva de la carretera. El conductor, que iba a gran velocidad, pudo simplemente no haberla visto. Por el impacto, la víctima fue probablemente lanzada a una zanja profunda cercana. Rastros de sangre bien podrían haber permanecido en el sitio de la colisión. Además, no muy lejos de esta curva, los lugareños encontraron el teléfono que Olha había estado utilizando. Volvíamos a casa sobre la 1 de la madrugada. Mi amigo iba por aquí y oyó un teléfono sonar. Estaba roto. Lo recogió. El niño reportó haber encontrado el teléfono a unos 400 metros. También es significativo que la mujer, que fue la última en ver a Olha con vida y que escuchó el fuerte golpe, mencionara este lugar. ¿Y aproximadamente de qué color era el coche? Veo algo de un color gris verdoso. Y ligeramente brillante, solo un poco. El automóvil era bastante antiguo y escucho que mencionan el nombre de Sergei. Realmente no tengo idea. También alcancé a ver la placa del coche. Las letras que tenía eran la N y el último dígito que aparecía era el 1. Un hombre delgado, de menos de 30. De pelo oscuro, cejas oscuras y pobladas. Se parece un poco a un gitano. Pero el conductor era un hombre ya mayor, con el cabello canoso y ojos de color claro. Se dieron cuenta de lo que habían hecho y empezaron a pensar qué debían hacer.
Llamaron a alguien que conocían, según tengo entendido, y les aconsejó qué debían hacer. Estuvieron pensando qué hacer con el cuerpo, cómo borrar todas las huellas. Entonces, tuvieron un golpe de suerte. Vieron o se enteraron de otro accidente y se dieron cuenta de que sería muy sencillo inculpar a otra persona. Si asumimos que el verdadero culpable golpeó a Olha alrededor de la 10 AM y luego se enteró del accidente de Gordienko esa misma noche, en aproximadamente el mismo lugar, podría haber ideado un plan para desviar la sospecha hacia el conductor de la Ford Transit. Descubrieron que Gordienko había sufrido un accidente allí y simplemente se deshicieron del cadáver. Creo que alguien de la policía estuvo sin duda involucrado. Estaban encubriendo el crimen para salvar a su propio hombre. Los investigadores llegaron antes que la ambulancia. Entró un investigador. Le pregunté, ¿por qué no se ha escrito en ningún sitio que Olha estaba escondida? Y él respondió, no quiero que lo menciones en el juicio. Estoy 100% seguro de que lo que dijo la psíquica es verdad. Muchísimas gracias. El cuerpo de una joven madre fue encontrado en las vías del tren. La policía insiste en que fue un accidente, pero poco antes de su muerte, la joven aterrorizada llamó a sus padres suplicando que vinieran a recogerla de la estación. ¿Quién perseguía a la pobre alma? No te lo pierdas. El fantasma de la víctima revelará toda la verdad a los psíquicos. En el otoño de 2015, ocurrió una terrible tragedia en un pequeño pueblo ucraniano, Albina Zelenska. Una estudiante de 18 años fue atropellada por un tren en circunstancias misteriosas. Solo recuerdo haber visto su cara y sus piernas por separado. Dios mío, cuánto dolor debió haber sentido. Fue un destino cruel. La joven murió en el cumpleaños de su hija. Ese día, ella nos llamó y nos reímos mucho. No teníamos idea de que ocurriría una tragedia así. Esa noche, todos en casa estaban esperando a Albina, sus padres, los invitados y su pequeña hija, Tanya, quien estaba cumpliendo 2 años. La joven mamá debía llegar en cualquier momento, pero nunca llegó a casa. A las 6:20 de la tarde, Albina fue encontrada muerta en las vías, cerca de la estación de tren del pueblo. Su muerte fue un shock para la familia. Oh Dios, por favor dime que no es cierto. Nada había insinuado la tragedia inminente. Esa mañana, como de costumbre, Albina montó su bicicleta hasta la parada de autobús junto al ferrocarril. Allí dejó su bicicleta en casa de un conocido y tomó el autobús hacia el pueblo cercano, donde estudiaba en la escuela agrícola. Alrededor de las 6 de la tarde, regresó de la escuela. Esta es la parada donde se bajó del autobús. Necesitaba cruzar las vías para llegar al lugar donde había dejado su bicicleta. Todo el mundo cruza las vías allí para llegar al otro lado. Un tren de carga estaba parado en las vías, esperando a que se cambiara el desvío. Después de que el tren se movió, el conductor ni siquiera se dio cuenta de que había golpeado a alguien. No hubo testigos de la tragedia. Los pasajeros del último autobús en el que llegó Albina fueron en la otra dirección. Un tren de cercanías seguía a la locomotora y su conductor descubrió el cuerpo en las vías. Según la forense, el torso de la niña fue partido en 2 por el tren. La muerte fue instantánea. Nunca nadie podría imaginar que esto ocurriría. Oh, Dios mío. Los investigadores concluyeron que la niña había intentado trepar entre los vagones del tren. Clasificaron la muerte de Albina Zelenska como un accidente. Los padres de Albina, Luda y Yaroslav Galkin no creen que fue un accidente. Después de todo, solo 15 minutos antes de la tragedia, su hija llamó a su madre, su voz llena de miedo, diciendo que estaba asustada. Ella dijo, mamá, tengo miedo, dile a papá que me encuentre. Además, la familia de Albina dice que le aterraban los trenes. Evitaba toda posibilidad de cruzarse con ellos y nunca habría pisado las vías al ver un tren en movimiento. Ella decía, prefiero tomar un largo desvío que acercarme a un tren. También era extraño que el cuerpo de la niña fuera encontrado en las vías, de espaldas a su casa.
¿Por qué estaba acostada de espaldas a la casa? Parece que Albina llegó al patio donde estaba su bicicleta, pero por alguna razón regresó sin ella. Es extraño que bajara a las vías aquí, a 30 metros, de donde normalmente cruza todo el mundo. Esto significa que Albina cruzó las vías del tren 2 veces. Primero desde la parada de autobús hacia su casa y luego, por alguna razón, regresó en dirección opuesta. Algo o alguien la hizo regresar. El investigador seguía diciéndome que fue un accidente. Los investigadores simplemente optaron por no preocuparse en encontrar explicaciones para las inconsistencias. Cuando los padres de Albina mencionaron que su hija estaba asustada, la reacción del detective fue extraña. Me dijo que ella simplemente sintió su muerte. Por lo tanto, el caso criminal se cerró debido a la falta de un delito. Lo más sorprendente es que, habiendo muerto en circunstancias tan horribles, Albina aparece en los sueños de su familia diciendo cosas aterradoras. Me dijo más de una vez que no estoy sola. Los padres de Albina quieren saber qué le pasó realmente a su hija en el cumpleaños de su niña. Realmente quiero contactar a los psíquicos para pedir ayuda. Las psíquicas, Olena Kurilova y Rubina Tsibulska, han aceptado ayudar a la familia. Trabajarán con imágenes únicas. Los amigos de Albina grabaron estas escenas solo unas horas antes de su muerte. Veo a una chica con una venda en los ojos. Está buscando algo. No entiendo. ¿Es un hombre o una mujer quien quita la venda? Está asustada. Hay alguien sin rostro frente a ella. Cuando sintonicé a Albina, vi a una chica con un vestido blanco. Entra en una habitación blanca y ve algo escrito en rojo en la pared. Se acerca, tratando de leer lo que dice, pero no puede. Las letras parecen gotear por la pared como pintura. Todo es muy ominoso. Olena, alguien está parado detrás de ti. ¿Quién es? La conexión se perdió. No pudimos contactar a Olena Kurilova durante mucho tiempo. Una hora después, la medium llamó por sí misma. ¿Qué sucedió? Se fue la luz y perdí la señal de mi móvil. Gracias a Dios, todo está funcionando de nuevo. Vi una sombra detrás de ti. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y escuché la frase: la verdad se revelará cuando el agua fluya. Los psíquicos han llegado al pueblo donde Albina vivía con su pequeña hija, sus padres, 3 hermanos menores y una hermana. Se divorció de su esposo el verano pasado. Al acercarse a la casa de la familia, los psíquicos son recibidos por los aldeanos. Estas personas también dudan de que la muerte de Albina fuera un accidente. Todos están aquí por justicia. Hola. Hola, Sue. Te hemos estado esperando. Mira al espejo. Necesito concentrarme. Dame tu mano. La tarjeta. No estoy sola. Luego, en el patio, sentí la presencia del espíritu de la chica. Ella está diciendo no. No. Yo no lo hice. Mi gatita. ¿Ella te dijo eso? Sí. Yaroslav, en mi espejo, te veo de pie sobre las vías del tren. Y en ese momento, el cuerpo de tu hija. En esa horrible noche, cuando Albina llamó a su familia en pánico, su padre montó su bicicleta para encontrarse con ella. Llegué al lugar donde siempre dejaba su bici. Estaba allí, pero ella no. Me quedé en casa preocupado. Seguí llamándola, pero no contestaba. Eso nunca había pasado antes. Mi yerno me llamó, llorando, gritando. Mamá, Albina se ha ido. El tren la partió en 2. El tren pasa por encima del cuerpo de tu hija, justo delante de tus ojos. El tren de cercanías pasó y otro tren venía. Yo grité, ¡paren!, pero nadie se detuvo. ¿La policía no te permitió llevártela? Mientras la policía trabajaba en el lugar,
El cuerpo de Albina yacía en las vías y los trenes seguían pasando. Oh, Dios, ¿por qué no me lo dijiste? No quería que lo supieras, Luda. No dejaron que nadie se acercara a ella. Nos detuvieron, diciendo que era peligroso. Yo gritaba, "Paren el tren", pero nadie escuchó. Yaroslav, tienes energías diferentes. Un extraño está frente a mí, afirmando ser su padre. La adopté cuando tenía 4 años. Así que eres su padrastro. Sí, lo soy. Liuda conoció a su primer esposo, Renat, cuando tenía 17 años. Él estaba visitando a sus familiares en su aldea. Vino de Astrakán. Es kazajo de nacionalidad. Empezamos a vivir juntos y entonces nació Albina. La joven familia se mudó a la tierra natal del padre, pero él resultó ser un tirano y levantó la mano contra su esposa. Finalmente, Liuda tomó a su hija y regresó a Ucrania con sus padres. Huirnos. Poco después, Liuda conoció a Yaroslav. Él adoraba a su pequeña hija. Liuda misma no podía creer tanta suerte. Han estado juntos por casi 15 años ahora. Ella recuerda su feliz infancia y el amor que le diste. Espera un segundo. Cariño. Cariño. Cariñito. ¿Es esta su hija? ¿La niña? Albina adoraba a su hijita Tania. Ella amaba tanto a su hija que haría cualquier cosa por ella. Tania, que tiene 2 años, todavía no entiende que ya no tiene madre. Luda, la estás sosteniendo. Hay un ataúd, y desde el ataúd se la entregas a un hombre. Sí, se llevaron a Tania en el funeral. Es el esposo de Albina, el padre biológico de Tania. El exmarido. Se divorciaron, se la llevaron y se fueron. Pensé que iba a perder la cabeza. Es mi sangre. Después de la muerte de Albina, su exesposo, Andrei Zelensky, de 23 años, llevó a su hija a su casa, donde vive con sus padres. ¿Tienes fotos de él? Sí. Lo veo de pie con una persona muerta frente a él. Necesitamos verlo. ¿Dónde está ahora? En el trabajo. Resultó que el exesposo de Albina trabaja como cerrajero en una planta de grava. Concertamos una reunión con él. Hola. Estamos aquí por Albina. Te vi de pie. Estaba oscuro, de noche, y había un cuerpo a tus pies. ¿Mataste a tu esposa? No, luché en la guerra en el este. ¿En la guerra? Sí. ¿Y hubo una explosión o cuerpos destrozados? Rubina, de ahí viene tu visión. Cuando estuvimos allí, sí, mataron a un chico cerca de mí. Y ella lo sintió. Me sorprendió mucho. No muchas personas lo saben. Su amor por ti. Te amaba mucho. Se casó contigo por amor. Sí. Entonces, ¿por qué te divorciaste? Bueno, tuvimos una pelea tonta. ¿Cuál fue el motivo de la pelea? ¿Podríamos hablar de esto en privado? Claro. Albina conoció a Andriy, quien era 5 años mayor que ella, cuando él regresó del ejército. Fueron presentados por amigos. Andriy vio a la joven belleza y se enamoró de inmediato. Poco después se casaron. Nació Tania. Compraron una casa pagándola a plazos. ¿Tenías esos celos locos? Sí, la amaba con locura. Los celos comenzaron cuando ella fue a estudiar a la escuela técnica. A Andriy lo reclutaron para servir en el ejército. Fue difícil para Albina estar sola con su hija bebé. Sus padres y su primo Slava la ayudaron. El joven cortaba leña y sacaba agua del pozo. Andriy se enteró de esto. Empezó a ponerse celoso de Slava. Ella dijo, pero es mi primo. ¿De qué hablas? Crecieron juntos y siempre estaban juntos de niños. Claramente escuché la frase, te mataré, ¿entiendes? Bueno, tal vez en algún lugar, en algún momento, algo así se me escapó. Nada en la vida vale la pena matar a alguien.
En el verano, Andre volvió a casa durante su permiso, y fue entonces cuando se divorciaron. Hasta el último día, e incluso hasta el último día cuando nos estábamos divorciando, todavía estábamos juntos. Fueron juntos a divorciarse y luego volvieron a estar juntos. Así sucedió. La amabas, maldita sea. Sabes, siento que todavía la amas. Lo hago. Pensó que cuando regresara de la guerra, hablaría con Albina y le pediría disculpas. ¿Dónde estabas cuando sucedió? En el este, cuando me enteré, fui a casa de inmediato. Había alguien allí. No era Andre. Estoy más que seguro de que no era Andre. Entonces, ¿quién es responsable de la muerte de Albina Zelenska, que tenía 18 años? La veo. Las cartas siguen cayendo todo el día. Ella simplemente me tira las cartas de las manos, ¿entiendes? Tengo miedo de esta persona. Necesitábamos buscar a un hombre. ¿Quién es este hombre del que habla el vidente? Vamos al lugar donde todo ocurrió. Necesitamos reconstruir los eventos de esa noche. Los psíquicos y los familiares de Albina van a la parada de autobús, desde donde Albina caminó hacia las vías del tren. Aquí está la parada. Se detuvo aquí. Se bajó. Fuera del autobús. Sí. No estaba sola. En algún lugar aquí, un hombre esperaba a Albina. No era muy joven. Tenía alrededor de 30 años. Ella le temía y de alguna manera él estaba involucrado en su muerte. ¿Qué sucedió en la última media hora de la vida de Albina? ¿Por qué tenía miedo de quién tenía miedo? ¿Y quién es el hombre que la clarividente percibió? Los ojos. Alguien la está observando. Miedo, pánico. Ella está caminando, pero tiene algo en las manos que brilla. Tal vez ella estaba iluminando con su teléfono. ¿Te llamó? Sí, lo hizo. Entendió que alguien la estaba siguiendo. Dijo, tengo miedo. Sí, y luego la llamada se cortó. Ella va por ese camino. Está dirigiendo una casa extraña. ¿Corrió por las vías? No hay trenes aquí. Ella corrió para allá. Hay una bicicleta en la colina. Vamos para allá. Ay, señor, te dije que algo andaba mal aquí. Dios mío. Los psíquicos están siguiendo el camino de Albina. Aquí está la casa donde dejó su bicicleta. Su mano no tocó la bicicleta, ¿ves? ¿Por qué? Él le bloqueó el paso aquí. Me dijo que la conocía, pero ella lo vio por primera vez. Sí. Vamos a regresar. Sentí que él le decía cosas desagradables y definitivamente quería algo de ella. No era dinero, así que no era un robo. Solo percibí un miedo animal. Albina estaba petrificada. Ella se da la vuelta y corre hacia donde hay gente. No hay luces, nada aquí. Yaroslav, te dije que alguien la estaba persiguiendo. Y ahora, aquí abajo, está el camino. Se alejó de este lugar. Entonces empezó a llover. La verdad saldrá a la luz cuando el agua fluya. Aquí es donde sucedió. Ni más arriba ni más abajo. Veo el cuerpo de Albina tumbado aquí. Y su cabeza está por allá. Ay, 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 mi querido bebé. Trae agua. Liuda. En realidad, no estaba sola. La agarró, pero ella se soltó y corrió. Ya había un tren aquí. Solo podía correr hacia el tren por violencia, muerte o puro pánico. ¿Entiendes? Él la hizo correr aquí. Es insoportable imaginar lo que estas personas están sintiendo. En este momento, el mismo tren que mató a su Albina está pasando. Es como si su muerte hubiese pasado volando, ¿sabes? Tuve la misma visión nuevamente que vi el día antes de la investigación, cuando el vendaje fue retirado de los ojos de la chica y había miedo en sus ojos porque vio a alguien sin rostro frente a ella. Significa que no había visto su cara antes. Ella no lo vio. ¿Llegaron a comunicarse en línea? Se comunicaban en línea y él estaba extrayendo toda la información de ella. Era como si algo hubiera caído, pero no hay nada allí. Lo oíste, cayó una carta. Pero no hay carta. Porque estamos hablando de él. Ella dice, es un hombre.
Es mayor que yo. Tiene malas intenciones. Elena, él ya había intentado concertar una reunión con ella, ¿entiendes? Pero ella se negó y él le dijo, de todos modos, te encontraré. Y cuando lo vio, supo quién era. Vive cerca. Conoce esta área y sus alrededores. Y nuevamente, vi la habitación blanca donde la chica intentaba leer letras rojas sangrientas en la pared. Ahora podía ver su rostro. Era Albina. Y la palabra era asesino. Su asesino era de internet. Chatearon en línea y no había foto de él, lo que significaba que no podía reconocerlo. Sí, había alguien. Ella charló con alguien sin foto de perfil. Logramos acceder a las páginas de redes sociales de Albina Zelenska. En su bandeja de mensajes directos hay un chat con un desconocido que le sugiere encontrarse y no hay foto en su página. Esto puede ser una coincidencia, pero instamos a la policía a que preste atención a este hecho llamativo. Ahora entiendo por qué se cayó la conexión a internet de Olena cuando hablábamos en Skype. Fue una señal de Albina. Creo que la sombra que vi detrás de Olena entonces era su espíritu. Dios lo castigará. Y ahora debemos despedirnos de ella y dejarla ir porque ya han llorado suficiente por ella. Son muy buenos padres. Gracias. La terrible muerte de una joven por descuido.